te guarda nuestro espíritu y te suplicamos, Señor, que la gracia tuya y la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en ti. En el nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Los niños salen con sus respectivos maestros. Entréguele eso a Iván, por favor. Gracias, Señor. Si algunos de los hermanos que están a mi izquierda quieren pasar aquí al centro del templo y acompañarnos, lo pueden hacer. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Permítame hablar, bendito Dios, de este tema, las misericordias otorgadas. Ese es un año que fue declarado proféticamente el año de la misericordia. Y tenemos tarea por delante. Y digo tenemos tarea por delante porque el Señor ha prometido misericordias, pero el Señor no se las va a dar a todos. O sea que nosotros necesitamos entender para quién van a ser las misericordias. Aunque hoy no me voy a meter en ese tema lo voy a tratar el domingo. Pero en la Biblia, en la palabra de Dios, la palabra del Señor dice que hay vasos para hacer depósitos de misericordias de Dios. O sea, así como se lo estoy diciendo, la palabra del Señor dice que Dios creó vasos para depositar misericordia en ellos. Así que las misericordias no van a caer sobre todos, sino que van a caer sobre vasos de misericordia. Y usted dirá, y entonces ¿cae sobre mí o no cae sobre mí? Créale al Señor que usted es un vaso, ¿verdad? En los cuales va a caer la misericordia de Dios. Pero solo le comento, porque también mi Biblia dice que Dios está todo el tiempo enojado con los impíos. Aunque por la misericordia de Dios, ellos también disfrutan del sol. Y el sol sale para buenos y para malos. Y la lluvia cae para justos y para injustos. Entonces, ahí tendríamos que ver, ¿verdad? Misericordia para qué, misericordia para quién y misericordia por qué. Por ejemplo, miremos unos minutos la designación del Señor. El Señor mandó a Jonás con un mensaje a Babilonia, perdón, a Nínive. Gracias Roberto. Lo mandó a Nínive y lo mandó con un mensaje. El mensaje es: de aquí a 40 días los voy a destruir. Así que era un mensaje donde no estaba contemplada la misericordia de Dios, porque Dios no le mandó a decir a Jonás, pero si se arrepienten voy a tener misericordia de ellos. O sea, Jonás llegó por una punta y salió por la otra, y durante 40 días, y luego el 39 y luego el 38, y el mensaje no cambiaba. Pero dice la palabra del Señor que en el proceso el mensaje llegó a oídos del rey, y al rey sí le concedió importancia. Y dice la Biblia que todo el mundo se puso en ayuno y en silicio. No voy a decir en oración porque ellos no conocían a Dios, pero sí dijeron, ayunamos y nos revolcamos en el polvo y en la ceniza y cambiamos nuestros trajes de fiesta por humillación. Entonces dice la palabra del Señor, bendito Dios, que el Señor, hermano, tuvo misericordia de Nínive. Y aún no, perdóneme, si lo miro como Dios no me sorprende, pero si lo miro desde lo que era Nínive y lo que representaba Nínive
y lo que luego los caldeos le iban a hacer a Israel. Puchis, uno dice, de verdad que Dios tiene misericordia, bendito el nombre del Señor, porque aquellos se arrepintieron y Dios los perdonó. Y esto resultó incluso hasta en enojo del profeta. Se molestó. Y ya usted sabe cuál fue la lección, ¿verdad? Una calabacera que hoy nace, se pone verde, crece, lo cubre el sol que lo está quemando, y un gusanito muerde la calabacera, se seca la calabacera al mediodía, y cuando el sol estaba, como dicen en mi país, rajando las piedras, aquel se insulta y se molesta, y entonces le dice el Señor a Jonás, o sea, ¿tienes misericordia de una calabacera y no tienes misericordia de 120,000 hombres, hermano? La cuchilla iba a ser cosa seria. O sea, Nínive iba a ser arrastrada. Y yo creo, bendito Dios, que el Señor lo iba a hacer, porque había dado una palabra al profeta. O sea, si usted se da cuenta, de ellos tuvo misericordia, pero no tuvo misericordia de Sodoma y de Gomorra. Entonces, cuando uno mira a la luz de la palabra de Dios, entonces aquí sí, que tenga el Señor misericordia, como dice mi papá, el Señor nos agarre confesaditos, ¿verdad? Entonces, déjenme hablar de las misericordias otorgadas. Okay. Mire este versículo. Todo lo que está en letra negra, siempre recuérdese que todo lo que está en letra negra es el versículo. Lo que está entre paréntesis con una letrita más clara es lo que en el original hebreo aparece, y que no siempre se puede poner todo. Ok, entonces voy a leer lo que está en negro primero. Otorgarás a Jacob la verdad. O sea, a Jacob, ¿qué le iban a otorgar, hermano? La verdad. Quedémonos unos minutos aquí. Ese versículo dice que para que se acabe la usurpación necesitamos la verdad. Y pudiéramos encontrar en las escrituras, hermano, sinónimos de usurpación. Y perdónenme, como hoy es culto de viernes, pues vamos a, y digo culto de viernes porque siempre me gusta tratar algo de lo escatológico. Ahorita cuando Jeremy estaba hablando acerca del pan falso y el vino falso o seco, bendito Dios, estaba comparándolo con lo que va a ser el anticristo en el último tiempo. Y no deja de ser pan y no deja de ser vino, y como él mencionaba, ¿a quién no le va a alegrar la paz? Pero entonces déjeme también comentarle algo, hermano, porque lo que está sucediendo y va a suceder es esto. La Biblia dice que el enemigo tratará de engañar aún a los propios escogidos de Dios, y aquellos que llegaron de Gabaón. La palabra del Señor dice que no fueron delante de cualquier hombre. Josué era un hombre asignado y designado por Dios. O sea, era una asignación. Josué, mire a ver si usted puede entender lo que yo le voy a decir. Josué era una entidad espiritual de conquista. Porque a Moisés no le permitieron entrar en la tierra. O sea, Moisés era una entidad espiritual. Moisés es un apóstol, y es el apóstol del Antiguo Testamento, y era el apóstol designado como entidad espiritual para llevar a los hijos de Dios hasta la puerta de la tierra prometida. Pero había que conquistarla. En la palabra del Señor enseña que Dios le dijo a Moisés: toma a Josué y ponlo al lado tuyo, y pon tu mano sobre él, y que todo el pueblo sepa que él es el designado por mí, y pon tu honra sobre él. Entonces, el engaño vino sobre una entidad de conquista. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Y para qué vino el engaño sobre una entidad de conquista? ¿No me puede contestar? Pues voy a contestarle yo: para frenar la conquista. ¿Por qué? Porque así como dijo
Dijo Jeremías, bendito Dios, la próxima ciudad a conquistar era Gabaón, pero ya habían hecho un pacto. Entraron en pacto con alguien que los engañó. Y lo peor de todo es que sin discernimiento de espíritu, la palabra del Señor dice que juramentaron por Jehová. Ahora quedémonos unos minutos aquí. Estoy hablando, Jacob significa la usurpación. Por ejemplo, Atalía es una vieja hechicera que mata a todos sus nietos. Sí lo ha leído, ¿verdad? Es una vieja endemoniada, que el Señor los reprenda, pero es una potestad jezabélica la que controlaba la vida de esta mujer. ¿Por qué? Porque ella acabó con la vida de todos sus hijos y de todos sus nietos para quedarse ella gobernando, para quedarse ella en autoridad. Entonces, la Biblia dice, ¿qué necesita Jacob para acabar con la mentira de la usurpación? Este Jacob era un bandido, créame que lo era. Independientemente de que Dios lo haya escogido, toda la vida de Jacob era una vida de mentira y de engaños, mentira y engaños. Y para mí una de las mentiras más crueles es cuando el padre ciego le dice, está por bendecirlo, y le dice, mira mi hijo, ¿y cómo fue que lograste? Estoy parafraseando, ¿cómo fue que lograste conseguir ese animalito tan rápido? Jehová Dios, el que tú sirves, me fue propicio. Terrible, hermano. Este Jacob era algo serio, y con la ayuda, por supuesto, de mami. Entonces, mire unos minutos lo que dice aquí. Otorgarás a Jacob la verdad. Me ayuda a predicar. ¿Quién es la verdad? Cristo. Jesucristo. ¿Quién quiebra la usurpación? Cristo. ¿Con qué se quiebra la usurpación? Con Cristo y sus doctrinas. Porque no es solo que Él es la verdad, sino que Cristo tiene doctrinas. Entonces, mire unos minutos qué significa otorgar. Entonces, quedémonos unos minutos aquí, porque el Señor dice, voy a acumular, voy a afirmar, voy a depositar, voy a destinar y voy a sembrar verdad. Entonces, está diciendo en la vida de un escogido, la determinación de Dios es esta: voy a acumular verdad en Él, lo voy a afirmar. La determinación, no importa lo que Él sea, porque las cosas no son como usted la ve, sino como Dios las ha decretado. Dios llama las cosas por su nombre aun cuando no existen. Y ese es el punto de creerle a Dios una palabra y una promesa. El punto es este: el Señor dice, yo lo voy a destinar a la verdad. Bendito el nombre del Señor. Yo voy a sembrar la verdad en Él. Y la verdad aquí significa también estabilidad y fidelidad. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Me deja hacerle una? ¿El frío lo tiene congelado, hermano? ¿O no? No. ¿O tiene calor? ¿Pongo el aire acondicionado? No. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Necesita usted estabilidad? Sinceramente, ¿necesita usted estabilidad, hermano? Sí. Y necesita serle fiel al Señor, sí o no. Es una necesidad. Entonces, léalo de atrás para adelante. ¿Por qué? ¿Por qué Jacob necesita estabilidad y fidelidad? Porque todavía no tiene la verdad. Están necesitando la verdad. O sea que cuando no tenemos a Cristo y no tenemos sus doctrinas, estamos desestabilizados. Cuando no tenemos a Cristo y no tenemos sus doctrinas, estamos a saber sembrados de qué. Y digo a saber sembrados de qué, porque le quiero comentar algo. La tierra buena es tierra buena. Sí. ¿Cuánta tierra buena hay aquí en el nombre del Señor Jesús? Yo me declaro tierra buena. Soy tierra buena. Pero el Señor vino y sembró en tierra buena. Y Jesucristo vino luego y sembró los hijos del rey. Y cuando los siervos se durmieron, la Biblia dice, vino el maligno y sembró cizaña. ¿Dónde la sembró? En tierra buena. Entonces yo quiero que miremos de nuevo unos minutos acá. La verdad no es algo que usted tiene porque usted la quiere, sino porque Dios la deposita en usted.
La verdad es algo que Dios la destina, no porque usted llegó a la conclusión, sino porque usted estaba destinado por Dios para conocer a Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, para mí es impresionante el misterio de la elección. Porque cuando usted lee Romanos capítulo 9, el Señor dice en su palabra que Jacob y Esaú no habían hecho ni bien ni mal. Pero él dijo: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Ok, lo dejo pensando en eso. Y no para que usted piense, seré un Esaú. No, en el nombre del Señor, usted es un amado del Señor Jesucristo. Amén. Luego mire lo que estaba destinado para Abraham. ¿Qué fue lo que le otorgaron a Abraham? ¿Y qué cosa es Abraham? El padre de la fe. Pero no solo es el padre de la fe, sino que la Biblia dice, porque aquí, perdónenme, como hoy el tema pudiera quizás derivarse en algo escatológico, antes de llegar ahí, permítame comentarle algo. Pablo dice en el libro de Gálatas que cuando el Señor habla de la descendencia de Abraham, no habla de las descendencias como si fueran muchos, sino que habla de la descendencia, y Pablo dice que es Cristo. Amén. Entonces, regresamos. ¿Y a Abraham qué fue lo que le dieron? La misericordia. Y aquí, hermano, bendito Dios, aquí es donde mi corazón se derrite. Porque viene el Señor Jesús y Jesús dice que su padre es Abraham. Aquí es donde mi corazón dice: Señor, qué misericordia la tuya, escoger a un hombre para que sea el padre del Señor Jesús. Y no solo para que sea el padre del Señor Jesús, sino para que sea el padre de la descendencia que es según la fe. Y esa descendencia me ayuda a predicar. Dígale a su hermano: y esa descendencia, o a esa descendencia perteneces tú también. Entonces, ¿qué fue lo que le otorgaron a Abraham? Por favor, misericordia. Ok. ¿Qué significa en el original hebreo? Gloria. ¿Qué significa en el original hebreo? Gracia. ¿Qué significa? Piedad. ¿Qué cosa es lo que significa? Voluntad. El Señor lo hizo depositario de su voluntad, porque es que nadie, hermano, nadie en lo absoluto puede hacer la voluntad de Dios, al no ser que Dios, por testimonio del Espíritu, primero lo haga confesar que Jesús es Dios, nacer de nuevo y entonces entrar en la administración de la misericordia y de la gracia de Dios. Entonces, le otorgaron a Abraham la misericordia. Y ahora ellos dijeron: la cual juraste. O sea, imagínense usted, en el original hebreo es repetir 7 veces una declaración. O sea que cuando el Señor juramentaba 7 veces. Pero la Biblia dice que Él juraba por 2 cosas que son inmutables y que no pueden ser cambiadas. Así que cuando Dios te jura por Él mismo. ¿Por qué? Porque por encima de Él no hay otro. Así que Él tiene que jurar por sí mismo. Te juro por mi nombre que esto va a ser así. Y luego después jura por lo segundo. Y lo segundo es su palabra. Cielo y tierra pasará, pero la palabra del Señor nunca pasará. O sea, Dios te habla y se cumple. ¿Por qué se cumple? Porque Él es Dios. Y usted dirá: sí, pero ¿por qué es Dios? Sí, porque es que arriba de Él no hay otro. O sea, los muchachos le van a jurar a mami o a papi o a un hermano: te juro por mi mamá. Y de paso cruzan los dedos así para que no le pase nada a la madre, porque están diciendo mentira. Pero ¿sabes qué, hermano? Cuando Dios daba una palabra, se cumplía. Ok, piense por unos minutos qué fue lo que le otorgaron a Abraham desde el principio. Las misericordias. ¿Qué significa en el original hebreo? Gracia. ¿Qué significa? Voluntad. ¿Qué cosa es lo que significa voluntad? Voluntad es las misericordias.
Por eso cuando yo miro este versículo digo, era imposible que Dios aceptara como hijo a Ismael. Era imposible, porque el hijo, bendito el nombre del Señor, tenía que ser Isaac. ¿Por qué tenía que, hermano, pregúnteme, ¿por qué tenía que ser Isaac? Pregúnteme por favor, ¿por qué tenía que ser Isaac? Porque lo tenía que matar. Su tarea era verlo crecer para luego ofrendarlo, porque no lo ofrendó de 7 años, como mínimo tendría 21, como mínimo. Así que cuando uno mira la luz de la palabra del Señor, le otorgaron a Abraham la misericordia. Y cuando lo veo así digo, Dios mío, la misericordia de incluso por revelación recibir cosas que estaban 3,000, 4,000 años delante. Entonces cuando uno mira a la luz de la palabra del Señor, la palabra del Señor dice que Abraham sacrificó a Isaac sabiendo que ese era el hijo de la promesa, y si lo mataba se lo iba a resucitar. O sea, eso quiere decir que Abraham tenía promesa, tenía juramentos. Abraham estaba confiando en la palabra que el Señor le había dado, y Abraham estaba esperando que Dios honrara lo que él había dicho. Amén. Entonces, otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham las misericordias. El título del tema es las misericordias otorgadas. Quiero que usted vea este versículo. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar toda mi bondad. Voy a hacer pasar todo lo bueno y lo mejor delante de ti. Eso es una promesa seria. O sea que cuando yo leo este versículo digo, todavía no he visto lo mejor de Dios. Y yo no sé cuántos tienen esperanza de ver algo mejor de parte de Dios, pero yo sí tengo esperanza. Yo le voy a decir por qué yo tengo esperanza. La Biblia lo dice en 1 Corintios capítulo 2. La Biblia dice: cosas que ojos no han visto, ni oído han escuchado, ni cosas han subido al corazón de hombre alguno. Esas cosas son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces yo estoy esperando ver algo más grande de parte de Dios. Entonces mire unos minutos lo que dice este versículo. El Señor le dijo: yo voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti y voy a proclamar. Acabamos el día 31 de estar bueno, yo al menos estaba en un culto y en una celebración alabando y adorando a Dios, y entre paréntesis fue impresionante, hermano, cuando se terminó el culto. La presencia de Dios cayó en este lugar, y sí, cantamos y alabamos y danzamos y nos regocijamos por lo que Dios dijo. Bendito el nombre del Señor, que estaba depositando sobre nosotros. Mire unos minutos lo que dice este versículo: proclamación. Pero ¿proclamar qué? Así que viene el Señor y lo primero que hace es proclamar el nombre. Proclamar significa voy a perpetuar, voy a profetizar y voy a traer sobre tu vida honor, autoridad y carácter. Pero no está hablando, bendito Dios, de que va a traer a tu vida, sino que va a traer de Él a tu vida. O sea, que va a depositar, que Dios va a depositar sobre nosotros de Él, cosas de Él, cosas que pertenecen a su nombre. Bendito el nombre del Señor. Cosas que únicamente tiene su nombre: honor, autoridad y carácter. O sea, mire seriamente este versículo, porque eso es algo que Dios va a hacer en este último tiempo. ¿Con quién? Con quienes le aman. ¿Con quién? Con quienes anhelan la presencia del Señor. Porque yo no estoy hablando que esto es para un apóstol. Ok, yo reconozco y enseño, Moisés es el apóstol del Antiguo Testamento, pero le quiero comentar algo. Este hombre es increíble. Este hombre sube al monte y le dice al Señor: ok, mandamiento,
Escucha, hermano, el mandamiento era para todo Israel, que se humille Israel, que busquen mi rostro y que suban, porque yo les voy a dar mi ley. Entonces, ¿qué tenía Dios en mente? Escribir la ley en la mente y en el corazón de todo Israel. Pero como Israel no subió, entonces el Señor le dio una tabla de piedra. Y si usted lo lee en 2 de Corintios capítulo 3 hasta el día de hoy, cuando Israel lee, la Biblia dice que lo que tiene es un velo tirado en su entendimiento. Por causa de la dureza de su corazón, el apóstol Pablo dice: nosotros nos centramos en el plan de la gracia. Ahora, miremos unos minutos lo que dice este versículo. Este versículo no dice que la gloria va a ser para los apóstoles, que el honor va a ser para los apóstoles. Este versículo no dice que la autoridad va a ser para los apóstoles. Este versículo lo que dice es que el honor, la autoridad y el carácter va a ser para aquellos que aman su presencia, que le dicen al Señor: quiero ver tu rostro, quiero ver, Señor, tu rostro, quiero ver tu cara, quiero estar contigo, bendito el nombre del Señor. Entonces el Señor le dijo: ok, ¿eso es lo que tú quieres? Entonces, ¿esto es lo que tú anhelas? Dígale a su hermano: ¿anhelas la presencia del Señor, hermano? Sinceramente, dígale, sinceramente, ¿anhelas la presencia de Dios? Entonces viene el Señor y te dice a ti: voy a hacer pasar todo mi bien. Porque Dios no hace pasar todo el bien sobre el rostro de la gente que lo desprecia, o de la gente que lo ignora, o de la gente que no quieren tener comunión con Él. Por eso yo creo que sí, que es el año de la misericordia y me apropio de esa bendición. Pero yo digo, no es para todos. Pero no porque yo quiera delimitarlo, porque como digo mi papá, una de nuestras tareas como apóstoles y como ministro, lo mencionó en el retiro, es enseñarle al pueblo cómo llegar ahí. Entonces yo sé cómo tú vas a llegar ahí: amando la presencia del Señor, amando el rostro de Dios, amando la comunión y la intimidad con Dios. Cuando usted mira este versículo, esto el Señor no se lo está dando a un hombre porque él es especial, sino porque fue el único que subió al monte. Dígale a su hermano: el que suba, lo recibe. Bendito el nombre del Señor. O sea que esto, perdón hermano, usted dice: ¿y por qué está diciendo todas estas cosas? Porque yo anhelo que Dios haga pasar todo su bien delante de tu rostro. Porque sinceramente, hermano, yo deseo que tú seas bendecido y que seas prosperado. Yo lo quiero, yo lo anhelo. De todo corazón yo digo: Padre, por favor que sean todos. Pero ¿quiénes van a ser los que suben? Entonces miren lo que dice la palabra del Señor. El Señor le dijo: voy a profetizar sobre ti mi nombre. Y entonces después le digo: y tendré misericordia. ¿De quién? De todos. No, tendré misericordia del que tendré misericordia. Y luego después dice a continuación, y hermano, este versículo se lo estoy regalando porque me lo regalaron a mí. Un apóstol me bendijo con este versículo y me dijo: Dios me habló y me dijo que te dejara este versículo. Y ni siquiera pensar yo que estaba él pensando en mí, pero el Señor le dijo que me enviara ese versículo. Y aquí, hermano, sinceramente derramé lágrimas con esto que dice aquí: y tendré compasión, tendré misericordia. Y mire lo que dice la palabra, lo que aparece en el original hebreo, la palabra 8:53: tendré misericordia de tu espíritu. Y luego dice: y tendré compasión. Y mire con quién va a tener compasión. Mire, palabra 8:53: voy a mimar tu espíritu, voy a acariciar tu espíritu, voy a amar tu espíritu. ¿Y cuál es la insistencia de Dios con ese tema? No se acuerda, bendito Dios,
en días pasados cuando estaba hablando acerca de David, que se le murió el hijo y le nace el otro, y la Biblia dice que Dios mandó a Natán con una profecía para que le dijera a David: se va a llamar Jedidía. Pero la Biblia dice en el versículo de arriba que el Señor amó al niño, lo amó. Dígale por qué, pregúntele al Señor: ¿y por qué tú amas a uno y a otros no? Y el Señor te dirá: yo soy Dios. O sea, puchica, eso es una palabra hebrea. Puchica es una palabra hebrea lindísima, me encanta, bendito Dios. Todavía estoy averiguando el significado, pero me encanta. Yo quisiera que usted viera. Le dijo, perdóneme, ¿le dijo eso a todo Israel o se lo dijo solo a Moisés? ¿Quién era quien lo estaba escuchando? Moisés. ¿Quién amaba la presencia de Dios? Moisés. Bueno, a los demás le mandó la ley, pero escrita en tablas de piedra. Y la Biblia dice que hasta el día de hoy el corazón de ellos está endurecido. O sea, y yo les pedí que se humillaran, y yo les pedí que subieran, y yo les dije que le iba a dar la ley. O sea, ¿desprecias mi palabra? ¿Es que acaso no te importa lo que yo quiero decirte? Es que acá, ok, está bien, mira, ¿sabes qué? De todas maneras lo vas a leer. Te lo mando en tablas de piedra. Pues chica, hermano, y hasta el día de hoy tienen el corazón endurecido. ¿Será que la misericordia de Dios? Mejor me callo y sigo aquí. Ok, mire lo que el Señor dijo: te voy a mimar, te voy a acariciar, te voy a amar. Tendré compasión. ¿De quién tendré compasión? Aquí no dice de quien yo quiera, porque no dice de quien yo quiera, pero definitivamente la gente que busca en el rostro de Dios despiertan la compasión del Señor. Porque, hermano, por naturaleza, y cuando digo por naturaleza caída. Por naturaleza caída, nadie busca a Dios porque quiere buscar a Dios. Nadie. O sea, cada vez que usted va a tomar una decisión por naturaleza caída, usted lo que va a hacer, y lo que voy a hacer yo, es alejarme más de Dios. Alejarme más de Dios. Cada vez que yo tomo una decisión y no sea Dios, yo lo que voy a hacer es alejarme más. Pero cuando Dios viene y ministra eso que se llama misericordia al Espíritu, y cuando Dios ministra eso que se llama compasión al Espíritu, mientras más anhelas el rostro de Dios, entonces más Dios tiene misericordia de ti. Ok, miremos unos minutos este otro versículo, estos otros dos. Y añadió: no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Y entonces el Señor dijo: he aquí hay un lugar junto a mí. Solo se lo voy a dibujar porque, líbreme Dios, estoy muy lejos de ser Dios. Solo Dios hablándole a Moisés. El Señor le dijo: he aquí hay un lugar junto a mí. Si usted es derecho, va a mover igual que yo la mano, junto a mí. Y usted dirá: bueno, ¿y si Dios es zurdo? No, Dios es Dios de pacto. Y Dios conoce que a la derecha de Él están los justos. Ok, sígame en el orden. Dice aquí: y tú estarás sobre la peña. ¿Qué cosa era lo que estaba a la derecha de Dios? La peña. ¿Qué cosa es lo que está a la derecha de Dios el Padre? Cristo. Ok, dibuje esto en su mente. Eso es impresionante. ¿Qué le dijo el Señor? Tú te pondrás sobre Jesucristo. Te vas a subir arriba de la peña, porque peña significa Dios poderoso, fortaleza, refugio y roca. Entonces Dios le da la indicación: ¿quieres verme? No me puedes ver, pero tienes que venir. Tengo junto a mí a la roca.
tengo junto a mí a Jesucristo. Ok, regreso atrás. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Tendré compasión de quien tendré compasión. La misericordia aquí, ¿cuál era? ¿Me puede contestar o no me puede contestar? La misericordia, ¿cuál era? Darle la indicación, indicarle: tengo junto a mí a la roca, tú te pondrás sobre ella. O sea, déjeme decirle algo, hermano. La misericordia de Dios es esa. Nadie puede poner, 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto: Jesucristo. Y cualquiera que quiera edificar tiene que encaramarse arriba de la roca. No puede estar chineando, ay, yo, la roca. Sí, yo en tal fecha me convertí, acepté al Señor. Oh, sí, yo chineando, yo soy anciano hace 30 años de la iglesia. Oh, sí, yo hice esto y yo hice lo. Eso es chineando. Ok, si quieres edificar, ¿quieres ver mi rostro? Ok, ¿sabes qué? Ven y encarámate arriba de lo que está a mi derecha, la roca. Súbete ahí arriba. Esa es la misericordia que Dios te dice a ti, cómo poder llegar a Él. Jesucristo enseña, Pablo enseña, hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Nadie puede entrarme directamente a mí si no pasa a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le mostró la roca. ¿Qué hizo Dios? Mostrarle por misericordia dónde se tenía que subir. Y luego, mire, quiero que vea este versículo que continúa. Y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré ¿dónde? En una hendidura. ¿De quién? De la roca. Fisura, grieta, horadar, taladrar. Te pondré en un hueco de la roca. Bendito el nombre del Señor. ¿Puede usted visualizar las manos del Señor? Y puede usted visualizar el costado de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Porque si usted me dice a mí de dónde salió la iglesia, del costado de Cristo. ¿Lo hirieron? Hermano, ¿y por qué salió de ahí? Lo hirieron, de ahí brotó agua y sangre, y de ahí fue de donde sacaron a Eva también, del costado de Adán. Y como está el primer Adán y está el postrer Adán, del postrer Adán sale la iglesia. Entonces tiene que ser de su costado, no puede ser de otro lado. Entonces, miremos unos minutos más aquí. Dice la palabra del Señor: te pondré en un hueco de la peña, en uno de los lados heridos del Señor Jesús te voy a meter. Te voy a cubrir con mi mano. El Señor, escúchenme, el Señor no le puso la mano en el rostro a Moisés para que no lo viera, porque para no ver a Dios él tenía que estar metido dentro del hueco. El Señor lo que hizo fue cubrirlo con su mano. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor puso la mano para taparle el rostro, sino que el Señor le dijo: te metes en el hueco y te cubro, te doy sombra. Bendito el nombre del Señor. Y te cubro, te doy sombra. ¿Será eso misericordia, hermano? Porque tiene que ser misericordia. Que Dios te muestre la roca, que Dios te mete en la hendidura de la roca, que Dios venga encima y te meta debajo de su mano poderosa. Bendito el nombre del Señor. Hasta que yo haya pasado. Después de esto voy a apartar mi mano y vas a ver mis espaldas. Bendito el nombre del Señor. Ok, ya usted sabe lo que le aconteció a este. Este dijo: quiero verte, Señor. Y 2000 años después, usted lo sabe. El Señor se lo lleva a un monte, Lucas capítulo 9, el monte de la transfiguración. Y ahí se aparece el Señor Jesús en toda su gloria. Y se aparece Moisés y se aparece Elías. Así que Moisés, que decía: quiero verte, quiero verte, quiero verte, una petición contestada 2000 años después. Bendito el nombre del Señor.
y el Señor lo saca de donde se lo tenía guardado, se lo trae. Eso por si acaso usted está desesperado con su petición. Ve, el Señor, ¿cuándo me vas a contestar? Dios mío, te puede decir, para Dios no hay problema. Después te va a sacar, bendito el nombre del Señor. Tampoco es un problema para Dios. Pues sí, hermano, yo no sé, pero cuando yo miro la palabra del Señor, yo digo, a nosotros nos hace falta entender que a Dios no lo limita la dimensión terrenal, no lo limita la dimensión espiritual, no lo limita la dimensión celestial. Dios está por encima de todo eso. Dios es Dios. Y yo no sé cuántos se sienten agradecidos de saber que Dios ha dicho: he de tener misericordia, bendito el nombre del Señor. Pero miremos, hace rato hay misericordia. Digo, no sé usted, pero yo siento que hace rato hay mucha misericordia de Dios sobre mi vida. Ahora solo que Dios la va a aumentar. O sea, viene una unción de misericordia. Amén, en el nombre del Señor Jesús. Sigamos aquí. Él te ha declarado, porque los que hemos recibido misericordia, entonces el Señor nos dice a nosotros: te he declarado. O sea, escúcheme, he proclamado, proclamación, proclama, he declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Ok, quédese un minuto conmigo. Y perdónenme que yo ministre así. Te he declarado lo que es bueno. Y luego usted se pregunta y dice: ¿y qué cosa es lo que es bueno? Bueno, cuando usted lee Romanos capítulo 12, versículo 2, dice el apóstol Pablo: no os conforméis al pensamiento de este mundo, sino sean transformados en el espíritu de vuestro entendimiento, para que ustedes puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Eso es para los que están tomando nota. En ese hueco ponga Romanos 12:2. ¿Y cuál es la buena voluntad de Dios? Y mire lo que el Señor nos dice: te he declarado lo que es bueno. ¿Qué es lo que demanda el Señor de ti? Si no solo practicar la justicia. Pero en el original hebreo, cuando tú lees practicar la justicia, es que Dios tiene veredictos favorables y algunos que te parecen desfavorables. Así es. Porque yo no creo que hayan veredictos de Dios desfavorables para los hijos de Dios. El Señor dijo: yo conozco los pensamientos que tengo con relación a vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para que reciban lo que están esperando de mí. O sea, yo no, jamás y nunca yo esperaría algo malo de Dios. Usted me preguntará: ¿y por qué nunca esperaría nada malo de Él? Pues porque Dios no es Dios para mí. Dios es mi papá. Entonces, ¿cómo voy a esperar de mi padre algo malo para mí? No puedo esperar nada malo de mi papá para mí. Todo lo que venga de mi papá, porque Él es el Padre de los espíritus, todo lo que venga de mi papá, bendito el nombre del Señor, es bueno para mí. Aunque a mí me parezca, no dice ahí malo, sino desfavorable. Porque nosotros a veces en nuestra condición humana estamos sacando nuestra cuenta. Fíjese, nosotros somos tan pillos, tan sinvergüenzas que dije nosotros, no me quedé fuera, que lo primero que nos viene a la mente es: ¿cuál va a ser mi ganancia en esto? Bueno, le quiero contar algo. Así se tendría que sentir José el día que lo vendieron a Egipto. Decepcionado, deprimido. Mis hermanos me vendieron a una pandilla. Puede haber cosas buenas o propósitos, pero yo creo, perdóneme, yo creo que Josué fue por un veredicto de Dios a Egipto. Y yo no creo que José lo entendió desde el primer momento, porque José lo que sí tenía era la revelación de cómo las estrellas, el sol y la luna se iban a inclinar delante de él. Pero Dios no le dijo cómo.
ni cuál iba a ser el proceso, ni cuándo iba a suceder. El Señor solo le dijo: ¿sabes qué? Se va a postrar delante de ti. Y puchica, eso sí le hincha a uno el corazón. Que la luna, el sol y las estrellas se inclinen delante de mí. ¡Oh! Cosa grande soy para Dios. Solo que Dios no le dijo cómo iba a suceder. ¿Qué estaría trabajando? ¿Me ayuda a predicar? ¿Qué piensa usted que estaría trabajando Dios en José? Su carácter. ¿Qué me dijiste? Su carácter. Su corazón, me dice, ¿vale? ¿La visión era de Dios? Pues claro que sí. Pues claro que sí. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué está trabajando el Señor en ti? Nada. Pregunto, ¿qué está trabajando? ¿Me quiere contestar? ¿Habrá alguien que me quiera contestar? Yo le doy permiso para que no. Para empezar, ¿hay alguien que sienta que Dios está trabajando en él? Porque yo siento que Dios está trabajando en mí. Yo lo siento. Y yo tengo el testimonio que Dios está trabajando, porque yo sé cómo Dios está tratando conmigo. Pues chica, a veces siento que ya no el limón, porque no soy ácido, ya no doy. A veces siento que no doy. Pero Dios es un Dios de misericordia. Bendito el nombre del Señor. Entonces miren lo que dice: te ha declarado. Entonces, ¿para qué Dios da los veredictos? Para que nosotros los practiquemos. No importa si te parece contrario, no importa si para ti no parece que tiene ganancia. Tu tarea es obedecerlos, practicarlos. ¿Me ayuda a predicar? Dígale a su hermano: tu tarea es obedecer veredictos de Dios. Por favor, eso es tarea tuya. Solo que hay quien le gusta obedecer sus propios planes, sus propios veredictos. Pero le quiero comentar algo. Para eso nosotros vinimos a la tierra. Un día mi papá lo mencionó y yo lo he dicho algunas veces, quizás de otra manera, pero lo quiero decir a la manera en que él lo dice. Nosotros nacimos para amar a Dios o para terminar amando las cosas del mundo. Si no amamos a Dios, terminamos amando las cosas del mundo. Vinimos a la tierra para servir. Si no vamos a servir a Cristo, vamos a terminar sirviendo demonios. Porque nacimos con eso. Vinimos a la tierra con, o sea, hasta se dirá, renuncio, ato, amarro. Y yo le digo: vaya y compre 2 botellas de aceite y embárrese y únjase. Y no decida obedecer el veredicto de Dios. Para que usted vea, no decida obedecer a Dios. Entonces viene el Señor y te dice: no te he enseñado lo que es bueno. Me ayuda, hermano. Ayúdeme, por favor. Contésteme: ¿le está enseñando el Señor, sí o no? De repente usted piensa que está pasando por un vía crucis terrible, pero no, el Señor le está enseñando. ¿Qué le está enseñando? Sus veredictos. Le quiero comentar algo. Llega el Señor al huerto de Getsemaní. ¿Sabía el Señor que iba a morir, sí o no? ¿Me contesta, hermano? ¿Sabía que iba a morir? Sí. Ok, ahora escúcheme esta pregunta que le voy a hacer. ¿Y por qué le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa? Había mucha presión, hermano. Y sí, había mucha presión demoníaca, y había un sufrimiento, y había dolor, hermano. La Biblia dice que estaba tan angustiado que sudaba sangre, se quebraron los vasos capilares de su piel y explotó soltando sangre por todos los lados. Chica, hermano, eso no le dice a usted cómo estaba el sufrimiento del Señor Jesús, para terminar diciendo: pero que no sea conforme a mi voluntad. Está diciendo: hay un veredicto. En este momento me parece desfavorable, pero decididamente no puede ser desfavorable porque lo dices tú. Por eso viene Pablo
escribe, bendito el nombre del Señor, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Él no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Dónde está eso, hermano? En Filipenses capítulo 2. Dice la Biblia, se despojó a sí mismo de su gloria, no de su divinidad, porque Jesús es 100% divino y 100% humano, bendito el nombre del Señor. Y dice la palabra, se humilló y decidió obedecer al Padre. Contésteme, ¿hasta dónde era la obediencia? Hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Me deja hacerle una pregunta? Usted dirá, oh, ya empezó a pasarnos el tráiler. ¿Cuántas veces has decidido obedecer a Dios? Bueno, para empezar, ¿cuántos han decidido obedecer a Dios? Gloria a Dios. Hemos decidido. Bájame la mano. ¿Cuántas veces le hemos desobedecido? Ya yo levanté la mía. ¿Le hemos desobedecido? ¿Qué nos está faltando entonces? Carácter. ¿Qué cosa es lo que nos está faltando? Practicar la justicia, practicar el veredicto. Es lo que me está faltando. Entonces dice la Biblia, el Señor le dijo, ¿qué demando de ti? Sino justicia, practicar la justicia, amar. Ven, el original hebreo es deleitarte y volverte amante de la misericordia. Porque si ya recibiste misericordia, deberías de tener misericordia de los demás. Entonces te tienes que volver a deleitarte y volverte amante de la misericordia. En la misericordia es gracia de la piedad, de la voluntad de Dios. Y deberías de andar, o deberíamos de andar, que dice la Biblia, por favor, aquí, humildemente, no delante de Dios, sino con tu Dios. O sea, piense por unos minutos. Ahora, cuando digo piense por unos minutos, es para que piense. Dígame quién fue el hombre que caminó con Dios. No. Ya me contestó, porque usted conoce tanto Biblia como yo. Pero ok, piensen por unos minutos. ¿Quiénes son los que se van en el rato? Los que caminan con Dios. Pero ahora piensen unos minutos para caminar con Dios. ¿Cómo hay que caminar? Humildemente. Tremendo, hermano, tremendo. Ok, aliéntese en el nombre del Señor Jesús, porque ya usted sabe lo que Dios quiere que usted haga. ¿Sí lo sabe? Hello, quiero ver las manos de los que saben lo que es bueno ya. Ya lo sabes, ¿verdad? Ok, a la práctica ahora en el nombre del Señor Jesús, porque Dios es un Dios de misericordia y Dios nos ha dicho que la va a derramar sobre nosotros, la ha derramado sobre nosotros. Ok, vea este versículo. Porque quien recibe misericordia, entonces miren lo que dice este versículo: bienaventurados, bendecidos, afortunados, bien librados. ¿Quiénes? Los misericordiosos, los que activamente se vuelven compasivos. Pues ellos, ¿qué cosa va a pasar con ellos? Van a recibir más misericordia. O sea, escúcheme, usted dirá, ¿y por qué usted dice van a recibir más misericordia? Porque nadie puede dar nada que no tenga. Entonces, si el Señor dice bienaventurados los misericordiosos, eso significa que los misericordiosos recibieron ¿qué cosa? Misericordia. Como la recibiste, la vas a dar. Entonces, la manera de perdóneme, ¿quiere más misericordia de Dios o ya le basta con la que tiene? Pues si no, Dios nos dijera nuevo cada mañana mi misericordia. Él sabe que la necesitamos y no nos vamos a mantener en pie. Entonces viene el Señor, nos da misericordia, y luego después dice la palabra del Señor que los que compasivamente o actúan con compasión de una forma activa, dice la palabra de Dios,
recibirán misericordia. Eso quiere decir que Dios va a derramar más. Si va a derramar más, es porque necesitamos. No es como el closet de su casa que está llena de ropa que usted no se pone. No. Esto de que necesitamos misericordia, la necesitamos para poder estar en pie delante de la presencia del Señor. Amén. No me voy a demorar mucho aquí porque quiero... este es un libro que para mí es predilecto. No porque tiene un capítulo y lo leo rápido. No, sino por todas las cosas que dice. Es impresionante las doctrinas que aparecen en el libro de Judas, las revelaciones que aparecen en el libro de Judas. Entonces, miremos unos minutos aquí. Pero vosotros, amados, fíjense cómo este hombre de Dios nos llama amados, ¿verdad? ¿Será amados de Él o amados de Dios? Pregunto. Yo creo que de los dos, pero principalmente, bueno, de los dos, porque si no, él no hubiera escrito la carta, ¿verdad? Y usted dirá, bueno, la escribió porque lo amaba a ellos. No, porque amaba a Dios, y Dios le dejó sentir el amor que sentía por aquellos a quienes les estaba dando la carta. Entonces, perdone la jerigonza, ¿verdad? Si me entendió, amén. Mire unos minutos. Vosotros, amados, ¿cómo nos vamos a edificar? ¿Cómo es que vamos a ser edificados? En nuestra santísima fe. Cuando usted busca en el original griego y en el original hebreo, da lo mismo. En cualquiera de los dos lugares que usted busque esta palabra es impresionante. Déjeme ver cómo se lo transmito. Si está el atrio, y está el lugar santo, y está el lugar santísimo, entonces está la fe del lugar atrio, está la fe del lugar santo, y está la fe del lugar santísimo. Aquí Judas habla de la fe del lugar santísimo. Y como está hablando de la fe del lugar santísimo, entonces yo tengo que pensar que es una revelación, porque el lugar santísimo es una revelación. Y la fe, dice la palabra de Dios, es la veracidad de Dios. Entonces la gente cuando llegan a ser ministrados con la veracidad de Dios, cuando se meten en el lugar santísimo. Si usted se da cuenta, la gente que vive en el atrio, bueno, eso es algo que hemos ya visto algunas veces, pero usted no se enoje conmigo porque se lo mencione así y ya. La gente que vive en el atrio son gente que vieron la muerte de Cristo en la cruz del Calvario e incluso tienen doctrina de Cristo, pero se mueren en el desierto. ¿Por qué? Porque el atrio es lo que no tiene cobertura. ¿Por qué? Porque en el atrio la iglesia agarra mucho sol. Es la iglesia de Eclesiastés, hastiada hasta aquí arriba, agotada y cansada de la... ¡Qué aburrido estoy de la vida! Trabajo, y al final todos vamos para el mismo hueco. Sí, así hay cristianos. A usted no, porque es tan santo que debería estar con el Señor, pero le cuento, la gente que se queda en el atrio se hastía. Y hay un día que hace así, ¡paf! Y explota. Mi vida ha sido todo trabajo, sacrificio. En vez de darle gracias a Dios porque cruzaste, no sé si mojado o con ¿cómo se llama esto? Con visa, y al final Dios te ha bendecido más que a los de tu propia tierra. Pero ¿sabes qué, hermano? No deberíamos de quedarnos en el atrio se queda el pueblo, lo común. Y cuando hago así, no es que es lo despreciable. No, es que es lo común. Lo común es que hay una bola de gente correteándole atrás al Señor por un milagro. Y que luego venga el Señor Jesús y les diga, están hoy aquí porque ayer les di de comer. Eran tan orgullosos, hermano, que en vez de arrepentirse, empezaron a voltear la espalda y se fueron. Porque era el momento de caer humillado delante de la presencia del Señor y decirle al Señor, perdónanos,
qué miserables somos. No nos dimos cuenta que la multiplicación del pan era una señal de lo que tú quieres hacer en nuestro espíritu y en nuestra alma. Ah, no, puchica, que ellos agarraron sus botes y dijeron, nos vamos. Si de mejores lugares nos han botado y hemos tenido tanta dignidad que no hemos regresado. Sí, hermano. Hasta ahí llegó su cristianismo. Hasta ahí llegó el discipulado de Cristo, cuando al día siguiente le dijo, ajá, están aquí. ¿Quiere que le diga por qué están aquí? Dios le desnudó el corazón. Ok, en otras palabras está diciendo, ustedes no me están siguiendo a mí porque realmente me aman. Está fuerte, hermano, eso está fuerte, bendito. Usted dirá, y usted también habla fuerte. No, hermano, no, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Yo no creo que usted sea de ese tipo de gente. Solo le cuento que así es como se manifestaba y así es como se manifiesta la gente que tiene la fe del atrio. Por eso viene Judas y le dice, edificaos en vuestra santísima fe. Santísima fe. O sea, eso no es de que hoy estoy en la gloria y mañana estoy con una depresión que no quiero salir de la cama. No. Santísima fe. Estoy convencido en quién he creído. Eso es, santísima fe es, me está matando la sarna que ya no puedo más, pero yo sé que mi Redentor vive y sé que se levantará del polvo y también me va a levantar a mí. Estaba cayendo el mundo, lo había perdido todo, no le quedaba nada. La sinvergüenza de su mujer le dijo, maldice y muérete. La ayuda idónea se había vuelto la ayuda idiota, diciéndole, maldice y muérete. ¿Qué clase de mujercita? El Señor la reprenda. Entonces mire lo que dice aquí. Judas dice, edifíquense en la santísima fe. La veracidad de Dios es específicamente la confianza en Cristo para salvación. Pónganse sobre la roca, hijitos, hijas, en el nombre de Jesús. Les suplico, edifiquen su casa, su vida sobre la roca. No hay nada seguro bajo el cielo en lo que tú puedas poner tu fe y tu confianza. Todo lo que tú y yo hagamos, hermano, va a pasar. Pero la Biblia dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ok, mire unos minutos aquí. Ahora viene el otro proceso, orando. ¿Cómo es la edificación? Bendito el nombre del Señor. Primero, trabajando con la fe del lugar santísimo. Luego después, orando. Así que eso no es mijo, pero ora. Él no ora no porque no habla español. Él no ora porque tiene que nacer de nuevo. Él no ora porque tiene que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque para orar en el Espíritu hay que ser lleno de la presencia del Señor. Hay que ser lleno de manera, bendito el nombre del Señor, que se cumpla lo que dice la Biblia. De mi interior correrán ríos de agua viva. Entonces ni la alabanza es forzada, ni la adoración es forzada, ni los gemidos en intercesión son forzados. Entonces yo quiero compartir con usted algo. Perdóneme, si usted no cree que estamos en época de edificarnos así de esta manera, Judas sí lo creía. Y Judas escribió hace 2000 años, así que a la fecha, 2000 años después, esta palabra se hace más patente para nosotros. Gente que tiene la fe del lugar santísimo, hombres y mujeres, bendito el nombre del Señor, que aprendieron, hermano, a buscar el rostro de Dios y recibieron las misericordias de Dios, y el Señor los selló con el Espíritu Santo de Dios para el día de redención. Hermano, ya usted lo dijo, para el día de redención, pero ¿quiénes van a llegar a ese día? Sino los que aprendieron que se debería de orar así, de esa manera. Porque créanme, la lucha no es fácil. La lucha no es contra carne ni contra sangre. La lucha es contra potestades, principados, gobernadores, huestes de maldad que se están moviendo en las regiones celestiales. Tú puedes tener dinero, pero el dinero no compra hogar,
compra casa, paga renta, pero no compra un hogar. O sea, el dinero te da de repente para pagar un seguro médico, pero salud, no, la salud la da Dios. O sea, yo quiero que por favor, en el nombre de Jesús, le saque el corazón y la mente a Mamón. Porque tenemos que saber que el tiempo que estamos viviendo no solo es difícil, sino que es el último. Entonces vamos a tener necesidad de misericordia. Ok, ahora mire este versículo que continúa. Conservaos. O sea, aquí este versículo, si ha comido usted fruta en conserva, esa fruta que se la meten yo no sé cómo y la conservan y no importa que no sea la estación, usted va y se la come porque le gusta. Fruta en conserva, ok, no por vieja, sino por el gusto de comer algo fuera de estación. Entonces no importa, hermano. Mire, yo viví eso, lo viví por muchos años. Viví la persecución del comunismo, viví de cuánta cosa hay. Viví incluso, oí a los religiosos muchas veces decirme: eres muy recalcitrante. Y yo decía: no, yo no soy recalcitrante, ni soy un extremista, yo soy un radical. Y cuando yo le decía yo soy un radical, peor todavía. Entonces, pero esos eran para los pseudo. Fíjate que ahorita el Jeremy mencionó el pan falso y el vino falso. Pero para que haya pan falso y vino falso, tienen que haber ministros falsos que lo ofrezcan. Por eso el último tiempo va a ser la manifestación de falsos apóstoles, de falsos pastores, de falsos maestros, de falsos evangelistas, de falsos profetas. Pues eso me dejó pensando, bro. De veras, me quedé conectado con eso. Gloria, bendito Dios que se apareció el sumo sacerdote del Dios Altísimo, que no es Matusalén o que no es Melquisedec. Mencioné a Matusalén por el monazo de años que vivió y los vivió delante de la presencia de Dios, porque ni tampoco es Melquisedec, que perdóneme, el único sumo sacerdote que tiene Dios se llama Jesucristo. Así que quien dio allí pan y vino, fiel, verdadero, pesado con balanza y no hallado en falta, fue el propio Cristo. Entonces, miramos unos minutos aquí, perdónenme, regresamos aquí, yo no sé ni por qué me desvié. Conservaos en el amor de Dios. O sea, aquí guardémonos de pérdida, de engaños y de daños. Pero quiero que me oigas. Para ser guardado del engaño, de pérdidas y de daños, tenemos que aprender a hacer fiesta con Dios. Amén, aleluya. Pregunto, entonces, ¿quiénes se van a perder? O los que terminan haciendo otra, a la manera de Basti. Ok, eso está serio. Entonces, mire lo que Dios, perdón, esto me lo dio el Señor y se lo quiero dejar así. Necesitamos, hermano, en un año donde Dios va a mostrar misericordia, guardarnos en el amor de Dios. No guardarnos para el amor de Dios. No, ya Dios nos derramó su amor. Es guardarnos dentro del amor de Dios. Quiero que usted vea lo que dice este versículo, por favor. Mírelo aquí un momentico. Esperando. O sea que todavía no tenemos todo lo que vamos a recibir, pero dice esperando. ¿Dónde? En el festín de amor.
esperando, ¿qué cosa? La misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Pregunto, la misericordia que Dios prometió proféticamente este año, ¿para qué cosa será? De acuerdo a ese versículo, para poder llegar a la vida eterna, hermano. O sea, porque no va a ser, escucha, hermano, no va a ser posible llegar sin la misericordia de Dios. Entonces, como Judas es un libro escatológico, dije, déjame meterme aquí a mirar y a buscar, porque por algo Dios nos da la palabra profética. Digo, Señor, ok, ya derramé, sí, porque, ay, hermano, sí sé eso. El Señor ha tenido mucha misericordia de mí, puchis, también de mí, yo sé, yo sé, hermano, yo la he vivido, yo la he experimentado. Hermano, 3 veces salí yo en mi país y 3 veces me tiraron un camión encima para matarme. No diga usted eso, usted dirá, ya oí el cuento, ese está enajenado mental. Pues el otro día hago una derecha, está lloviendo y el carro pega un patinazo, me voy contra un separador central de carretera y la goma de adelante revienta. Yo me vi dando vuelta. Yo sé que yo ahí dije, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Usted dirá, ¿qué trajo? No, puchis, cuando pierdes el vehículo, hoy, hermano, hoy doblando, un tipo en mi carrera, un tipo se ha tirado contra mí, por poco me desbarata. ¿Será porque soy buen chofer que salí ileso? No, soy bueno. Porque tampoco voy a decir que soy malo, no, soy bueno. Solo que yo reconozco que no soy yo el que me cuido, es Dios el que me guarda. Entonces, miremos unos minutos aquí, por amor de Dios, hermano, en este último tiempo quiero que me oiga, que el Espíritu de Dios ministre a tu corazón, que el Espíritu de Dios ministre a tu vida. Dios no nos ha dado esta palabra profética para que nosotros salgamos contentos. Este es el año de la misericordia de Dios. Sí, pero ¿y para qué? ¿No será que van a venir juicios? ¿Y que vamos a ser guardados en medio de los juicios? ¿No será que vendrán crisis y que vamos a ser guardados en medio de los juicios? ¿No será que se pueden levantar destructores, pero que los vamos a ver, pero Dios en su misericordia no los va a permitir acercarse, bendito el nombre del Señor, pero no los va a dejar ver? Okay, yo quiero que usted entienda, el mundo espiritual es más real de lo que muchos se imaginan. La misericordia de Dios, esperándola en este último tiempo. ¿Por qué? Porque está más cerca la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces ¿qué tenemos que hacer? Dios mío, levantarnos hoy por la mañana esperando la venida del Señor Jesús. Pero rato esperando, Señor, me quiero ir en el nombre de Jesús por tus misericordias. Me queda este versículo, esta diapositiva y la otra, y termino ya. Sí, termino. No la voy ni a explicar, pero lea esto. Ok, si tú estás esperando misericordia que también ya has recibido, entonces la continuación en el versículo 22 es: y tened misericordia de algunos que dudan. Entonces le quiero hablar unos minutos, hermano. Cuando usted vea gente débiles dentro de la iglesia, no lo juzgue y mucho menos condenarlos. No. Yo le suplico en el amado nombre del Señor Jesús, piense por unos minutos en las luchas que puede estar pasando esa persona, y de la misma manera que tú quisieras que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos. Entonces, la tarea de quien ha recibido misericordia es quiero que me oiga, porque yo quiero escuchar la voz de Dios y la voy a obedecer. Ahora quiero que me oiga.
a mí como padre me toca juzgar y disciplinar, porque yo no quiero que aquí alguno se vaya a pensar que tener misericordia es aguantarle pecado a nadie. No, 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 por favor, no. Esto que quede bien, pero así, así te lo estoy diciendo con el micrófono en la mano para que me escuche. Ni pecado, ni rebeldía, ni sinvergüencedura. No. No. Porque si lo admito, eso no es misericordia, eso se llama tolerancia. Entonces Dios me va a pedir cuenta a mí. ¿Por qué? Por la sangre del que cayó muerto y yo no le advertí, no le avisé y no lo corregí, no lo discipliné con amor. Entonces, puchis, por favor, yo quiero que usted ponerle equilibrio a esto aquí unos minutos para que nosotros veamos entonces este versículo. Tener, y la palabra está terminada en D, es un mandamiento, es una orden. Tener misericordia de algunos que dudan. O sea que cuando tú veas a alguien vacilando si sirve al Señor, si sigue o si no sigue, no hermano, no es que no me miran bien. No te preocupes, si a mí me hacen lo mismo. Puchis, eso es alentar a saber yo qué cosa. No, hombre, no, ese es un complejo que tienes. En el nombre del Señor, no, adelante. Vamos a servir a alentarlo, hermano. Alentar. ¿Usted sabe lo que es alentar? Sí, sabe lo que es desalentar también. Sí, porque sabes que Job tenía amigos que lo que hacían era acusarlos y desalentarlos, y eran sus amigos, sí o no. Sí, los únicos que estaban en su tiempo de prueba al lado de él eran sus amigos. Pero puchica, con amigos como eso mejor me retiro, bendito Dios, mejor me quedo solo. Porque con una mujer que me dice, maldice, y con 3 amigos que me están acusando de cosas que no he hecho, imagínate tú, suficiente. Ok, miremos aquí unos minutos. Tener misericordia de algunos que dudan. A otros, dice la Biblia, salvad arrebatándolos ¿de qué? Del fuego. ¿Y qué, hermano, si no él no quiere? No, puchis, no te metas allá adentro. Porque habrán algunos que no van a querer salirse. Entonces, ¿y qué hago? ¿Me tiro por él? No, ya Cristo dio su vida por él. Ok, sí, para que nadie se vaya a equivocar. Tiendo la mano y te arrebato, bendito el nombre del Señor. Pero yo no me voy a ir a meter al fuego, a un fuego que no es mío, a un fuego que yo me busqué. No, hombre, no, interprete esto. A otros salvar arrebatándolos del fuego. Ese versículo ese versículo dice que hay gente que está metido dentro de un fuego que no es el fuego del Espíritu Santo de Dios, y que necesitan ser arrebatados, porque ellos no pueden salir, hermano. Entonces, ¿sabe quiénes van a atender? ¿Sabe quiénes les van a tender la mano? Quienes han tenido misericordia, quienes la han recibido de parte de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y dice la palabra, y de otros, mire qué mandamiento: tened, salvad. Y de nuevo, otra vez dice aquí, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada. Ropa contaminada por la carne, por debilidades físicas y morales, por pasiones. Bendito el nombre del Señor. Así que cuando usted vea a alguien así, póngase lejos, porque hasta la ropa contamina. Pero lo que dice la palabra del Señor es que tengan misericordia de él. ¿Para qué? Para no juzgarlo. Eso le toca a Dios. Ahí así ni te pueden meter. Ahí así te tienes que, ahí sí te digo, de lejito. Hasta la vista, baby. Se lo recomiendo. Se lo recomiendo. Se lo recomiendo. Porque
las astucias del último tiempo es, aunque tú no estés contaminado, el enemigo manda gente que sí está contaminada, para que tú termines contaminándote con ellos. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Misericordia. Ponte de pie. Amemos la presencia de Dios. Quedémonos dentro de la presencia de Dios. Oremos al Señor. Gracias, Señor. Oh, me gusta mucho este versículo. Quiero mostrar el versículo que me gusta. Y quiero usarlo así como el Señor se lo dio a mi padre, como una declaración profética. El Señor va a acumular sobre tu vida, va a depositar, porque tiene destinado y va a sembrar en tu vida verdad. Si va a sembrar verdad es porque no todo lo que hay dentro de nosotros es verdad. Entonces necesitamos, bendito Dios, que el Señor arranque todo lo que Él nos plantó y que se cumpla esa palabra. Y a Abraham, dice la palabra del Señor, el Señor le dará la misericordia. Así que yo quiero creerle al Señor. Quiero creerle a su palabra, quiero creerle a Pablo, inspirado por el Espíritu, diciendo cuando el Señor hablaba de la descendencia de Abraham, no hablaba de descendencias, sino de una sola, y de que hablaba era de Cristo. Así que yo quiero que usted levante sus manos y ahora mismo solo diga: gracias, Señor. Por favor, dígalo al Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Dele gracias al Señor. Hermano, es un misterio que yo no puedo comprender. ¿Quiere que le diga algo más? Porque con esto quiero cerrar. Qué tremendo cuando dice la Biblia que el Señor lo encerró todo en pecado. Y hay gente que dicen: pero todo es pecado. ¿Sí? Yo no trato de justificar, no, y salir corriendo y decir: no todo es pecado. No, sí, todo es pecado. La Biblia dice que Dios lo encerró todo en pecado. Va, para los que tienen problemas con la doctrina, la palabra del Señor dice que Él lo encerró todo en pecado, para que el hombre conociera un atributo que se llama misericordia. O sea, si Dios no hubiera encerrado todas las cosas en pecado, ninguno de nosotros conoceríamos un atributo que se llama misericordia. Quiero que me escuches, hijo, hija, porque Dios no socorre a ángeles, y porque Dios no socorre a todos los hombres. Pablo, cuando escribe el libro de Hebreos, dice: porque Dios a quien socorre es a la descendencia de Abraham. Hermano, perdóneme, y yo veo la Biblia de adelante para atrás, de atrás para adelante, la vuelvo a leer, la vuelvo a mirar, y cada vez que se me hace revelación la palabra de Dios, yo lo único que encuentro es gracia de Dios y misericordia de Dios. Oh, ramasanda namandara la bay, ramara namaseira la banda, para poder estar en pie. Mientras más veo ir a Maseira, la vaira, la banda, namasai. Mientras más miro a la palabra de Dios y más escudriño y más Dios me habla, yo digo: ¿quién podrá sostenerse delante de la presencia de Dios?
Pero Dios te acaba de decir lo que es bueno. Ira más endanamay, alabay, samara la banda. Dios te acaba de decir lo que es bueno, que ames los veredictos. Aleluya, que ames los veredictos, la misericordia, y que aprendamos, hermano. Necesitamos, quiero que oigas y recibas en el nombre de Jesús. Necesitamos, aún cuando estemos al lado de Él, tomado de la mano de Dios, necesitamos caminar humildemente con Él. Gracias te doy, Señor. Bendigo, Señor, a esta congregación. Bendigo a los hombres y a las mujeres santas de esta congregación, los hijos de Dios en este lugar. Los bendigo en el nombre de Jesús. Hijo, hija, te bendigo en el nombre de Jesús. Sobre tu vida reposa algo que ningún hombre puede quitar, y es la misericordia de Dios, que ningún hombre puede cambiar, ni con ataques, ni con juicios, ni con maldiciones. Bendito el nombre del Señor. Nadie puede cambiar lo que Dios ha determinado que va a hacer con tu vida. Balaán abrió la boca y dijo: ¿cómo he de maldecir lo que Dios ha bendecido? Ramasandana mandara labai y ramasara la baquetonema senda la mai. El Señor tiene misericordia de tu espíritu y tiene compasión de tu espíritu, y en toda sequía te pastoreará Jehová. Bendito el nombre del Señor. Señor, por favor, restáuranos al nivel de crecimiento moral y espiritual en el que recibimos misericordia para compartir misericordia, Señor, para edificar con misericordia, Señor, para levantar y restaurar con misericordia en el nombre de Jesús. Hijo, hija, quiero que me oigas así con tus ojitos cerrados. Se necesita del lugar santísimo para hacer la obra de Dios. Porque si te quedas en el atrio, lo que te vas a hacer es a cansar, te vas a agotar y vas a terminar secándote. La diferencia en el lugar santísimo es esta: la presencia de Dios. La diferencia en el lugar santísimo es que todo lo que Dios le ha dado vida no se muere. Dios le dio vida al maná, y dentro del lugar santísimo el maná jamás se echó a perder. Dentro del lugar santísimo Dios le da vida a la palabra que está escrita en tablas de piedra. En el lugar santísimo Dios mantiene con vida la vara del sacerdocio reverdecida, con hojas, con fruto. Con esa fe Dios quiere que seas edificado y que seamos edificados. Oh, Rashandana Masai, edificados en esa santísima fe, esperando y Kamasandana Mandara la Masai, las eternas misericordias de Dios para la vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Te bendigo, iglesia, en el nombre de Jesús, porque se ha de derramar en este año misericordia para los que heredan y esperan la vida eterna en el nombre de Jesús.
Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo.